Hola a todos, bienvenidos a un video más. Mi nombre es Carlos Martínez y en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de cálculo integral que es sobre suma de Riemann. Recuerden que para apoyarme en la realización de estos videos te invito a que te suscribas al canal, comentes qué te pareció el video y también que me sigas en las redes sociales, que las voy a dejar escritas en la descripción del video. Tenemos el siguiente ejercicio, dice aproximar la integral definida que vemos acá, integral desde 2 hasta 5 de raíz cuadrada de x más x al cuadrado sobre 4 más 3 por dx mediante la suma de Riemann del punto izquierdo. Es decir, vamos a hacer esa suma de Riemann desde el punto izquierdo, tomando el rectángulo y midiéndolo desde el punto izquierdo, con n igual 5. Es decir, ¿con cuántos rectángulos? Con n igual 5. Luego de eso vamos a graficar en GeoGebra la suma de Riemann para n igual a 5, es decir, para este ejercicio que vamos a hacer aquí, aplicando la suma de Riemann. Y después para n igual a 5. Y vamos a comparar esos resultados por de la integral definida. Es decir, también vamos a calcular la integral definida en el GeoGebra y vamos pues a estudiar qué pasa con n igual 5, n igual 15 y con la integral definida. No vamos a calcular la integral, solamente la vamos a, o sea, de manera manual, solamente la vamos a calcular en GeoGebra para comparar los resultados. Y luego vamos a hacer una conclusión, porque nos preguntan aquí qué se puede concluir al aumentar el número de rectángulos. ¿Ok? Recuerden que la suma de Riemann está dada como, recuerden, que es como el área aproximada al área real, no es el área real. ¿Ok? Es solamente cuando n, bueno, eso lo vamos a ver al final del video, pero es cuando n tiende a infinito, es decir, cuando n es muy grande, se aproxima bastante al área real. Por eso aquí colocado no igual, sino que como una aproximación, ¿no? El área, pues la suma de Riemann, sí, desde i igual 1 hasta n, por f de x sub i por delta de x, donde a es el límite inferior, ¿cierto? Donde vamos a medir. B es el límite superior, ¿cierto? Aquí esto nos lo da, aquí, límite inferior, límite superior. Y delta de x va a ser el ancho de los rectángulos que vamos a estar sumando bajo la curva. El ancho de esos rectángulos. Ese va a ser delta de x. Que se calcula con la siguiente fórmula. Límite superior menos límite inferior sobre el número de rectángulos. Entonces tenemos para el siguiente ejercicio el límite inferior, que es 2, que lo tenemos de aquí esta integral. El límite superior, que es 5, que lo tenemos también de la integral. Y n igual 5, que nos lo da el enunciado. Aquí está, n igual a 5. Entonces podemos calcular el ancho de los rectángulos, que es delta de x. Sería límite superior menos límite inferior entre 5. 5 menos 2, 3 sobre 5. Entonces me quedaría 3 quintos. Eso, si no estoy mal, son 0,6. 3 sobre 5 son 0,6. Y tenemos que para el caso donde estamos o vamos a resolver la suma de Riemann por el lado izquierdo, tenemos la siguiente expresión para calcular los x sub i. ¿Quiénes son los x sub i? Donde está medido, es decir, si nosotros tenemos distintos rectángulos a sumar bajo la curva, ¿cierto? Los x sub i son los que van a estar midiendo esto. Este va a ser el primero, este va a ser el segundo, este va a ser el tercero y así sucesivamente hasta los distintos x sub i que tengamos, ¿no? Como es del lado izquierdo, i va a estar dado desde 0 hasta n-1. O sea, el primer x sub i va a ser x sub 0, el segundo x sub 1, el segundo x sub 2. Como n es igual a 5, ¿cierto? Entonces aquí yo reemplazo 5 menos 1. ¿Quién es? 4. Entonces, los rectángulos van a estar dados 0, 1, 2, 3, hasta 4, ¿cierto? Que en sí, miren, si ven acá, son 5 términos. 1, 2, 3, 4 y 5, que son el número de rectángulos que observamos acá. Este es para el caso de que se está midiendo por el lado izquierdo. Del lado derecho se hace de una manera distinta. ¿Ok? Pero no se aleja tanto de esta situación. Entonces, x sub 0 va a ser la posición inicial, ¿cierto?
donde tenemos esta fórmula, x sub i va a ser igual a, donde a es el límite inferior, ¿cierto? Aquí lo tenemos, 2, más i por delta de x, es decir, i por el ancho de cada rectángulo, del rectángulo. Entonces, ya teniendo esta formulita, entonces calculamos los x sub i. Recuerden que vamos a calcular x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Vamos a calcular 5x. Esos 5x porque son 5 rectángulos, ¿ok? Entonces, tenemos el primer término, x sub 0, que va a ser la posición inicial o el límite inferior, que sería 2, más y, en este caso, y ¿qué es? Y es 0, que es el término que acompaña aquí, que vemos acá. 0 por 3 quintos, que 3 quintos es el ancho del rectángulo, ¿ok? Entonces 2 más 0 por 3 quintos, esto por esto es 0, más 2 me da 2. X sub 1 sería 2 más, recuerden que este 2 se mantiene aquí, pues porque es el límite inferior, 2. Más 1, el que va a estar cambiando es este, el i de la fórmula, a y delta de x se mantiene constante. 1 por 3 quintos, entonces sería 2 más 1 por 3 quintos, me da 13 quintos, y lo podemos estar calculando también. 2 más 1 por 3 quintos. Recuerden que si quieren esta calculadora en su computadora, en mi canal tengo un video de cómo descargar la calculadora. También en la descripción del video está el link de descarga, ahí pueden llegar y descargar esta calculadora. Miren, me da 13 quintos, que es 2,6. Luego aquí viene el siguiente, que sería, miren que todo sigue igual, solamente aquí pongo el número 2. 16 quintos, que sería 3.2, acá está. El x sub 3 sería 2 más 3 por 3 quintos, igual a 19 quintos. Aquí podemos comprobar 2 más 3 por 3 quintos, 19 quintos, que es 3.8. Sería 2 más 3 por 4 quintos. Perdón, aquí debería haber un 3. Sería 4 por 3 quintos. Me da 22 quintos. Igual, pero el 4 debería estar acá, que multiplica 3 quintos. Aquí hay una corrección. La operación da debido a que el orden de los factores no altera el producto, pero el 4 debería estar acá, el 3 acá, que porque esto es el delta de x, el ancho del rectángulo, aquí debería ser 4, y aquí 3. Pero da el mismo resultado, debido a que el orden de los factores no altera el producto. 2 más 4 por 3 quintos me da 22 quintos, que es 4.4. Entonces, tenemos ya cada uno de esos x sub i. Tenemos 5 en total, porque son 5 rectángulos. Tenemos este 2, 2.6, 3.2, 3.8 y 4.4. Ahora, miren en la fórmula de la suma de Riemann, que vamos a sumar todos esos f de x sub i. Pero ¿quiénes son esos f de x sub i? Ya hallamos los x sub i. Falta es reemplazar en la función y encontrar f de x sub i. Es decir, ahora reemplazamos cada x sub i en la función. ¿Quién es nuestra función? La función pues que está dentro de la integral, que es el integrando, ¿no? Esta es nuestra función, f de x. Esa es nuestra función. Entonces, allí vamos a reemplazar cada uno de esos términos, porque miren, si nosotros tenemos esta función, por ejemplo, aquí pasa la función así, en la curva. Entonces, tenemos los x sub i, y entonces al reemplazar, vamos a obtener el punto o la altura, esa sería la altura, f de x sub i, para cada uno de esos. Eso es lo que vamos a buscar, para sumar esas áreas de cada uno de esos rectángulos. Eso es lo que hace la suma de Riemann, sumar las áreas de esos rectángulos, que sería el ancho, miren, el ancho que es delta de x por la altura. Miren, si nosotros tenemos este rectángulo, donde el ancho es delta de x, y la altura es f de x sub i, entonces lo que hace la sumatoria de Riemann es sumar esas áreas. Recuerden que la área de un rectángulo es
base por altura. En este caso, pues, miren, f de x sub i por delta de x. Ahí se calcula el área y se suman todas esas áreas. En este caso, desde 1 hasta 5, 5 rectángulos. Entonces vamos a hallar esos f de x sub i. Bien, entonces tenemos la función raíz cuadrada de x más x a la 2 sobre 4 más 3. Entonces, para x sub 0, el primer término de x sub i. Para x sub 0, que x sub 0 me dio 2, miren, aquí me dio 2. Ese 2 lo voy a reemplazar en la función, es decir, donde está x en la función, ingreso 2. ¿Cierto? Y así vamos a hacer con cada una de esas funciones, es decir, donde está x en la función, si nos quieren nosotros podemos escribir aquí la función en raíz de 2 más, que es indicado, 2 al cuadrado entre 4 más 3. Me da 4 más raíz de 2, que eso sería 5.41. Luego reemplazando el siguiente x sub i, que es 2.6, y así sucesivamente vamos calculando. Aquí una manera muy fácil de calcular todos esos x sub i por medio de una tabla de datos en esa calculadora. Y así nos ahorramos muchísimo trabajo allí. Teniendo estos numeritos que observamos acá. Miren que el número que le sigue, la diferencia o la progresión es una progresión donde pues se le aumenta. Veamos, podemos hacer la diferencia aquí, 2.6 menos 2 son 0.6, 3.2 menos 2.6 son 0.6, o sea que cada 0.6 hay un x sub i, ¿cierto? Cada salto. ¿Por qué? Pues porque el ancho del rectángulo es 0.6. Entonces aquí nos vamos a la calculadora y nos vamos donde dice modo setup y donde dice tabla. Le damos 3 y aquí nos indica la función, que escribamos la función. Entonces raíz de x, para escribir la x deben de darle alfa y luego aquí donde está el paréntesis que cierra, que es donde está la letrica x ahí en la esquina superior derecha, más x al cuadrado sobre 4 más 3 y le dan igual. Aquí mi pregunta es, ¿desde qué número va a iniciar los datos? Entonces vamos aquí que va a iniciar desde el número 2, o sea, que es el primer x sub i, el número 2. ¿Dónde termina? Termina en 4.4, ¿cierto? En 4.4, que es el último. Y va, aquí lo que me pregunta es, ¿cada cuánto está haciendo cada cuánto está tomando los números? O sea, del 2 al 2.6, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿cuál es el salto que está haciendo entre número y número? Entonces nosotros colocamos aquí 0.6. Y listo. Aquí están los datos. Para x igual a 2 son 5.41, aquí está. Para 2.6 son 6.3 o 6.30. Aquí para 3.2, miren, 7.30 y aquí aproximado 7.35. Para 3.8, aquí no sé por qué puse 3.5, es 3.8. 3.8 es 8,56 aproximado. Y para 4.4 es 9,94. Están esos f de x sub i, que son las alturas de los rectángulos. Entonces ahora vamos a reemplazar en la suma de Riemann. Tenemos que esta es la suma de Riemann, ¿cierto? Que va desde 1 hasta n, ¿cierto? Pero como esta suma, esto es constante, este delta de x, aquí vamos a hacer antes de reemplazar algo para que se nos haga un poquito más fácil. Este que está en la sumatoria, como es constante, yo puedo sacarlo de la sumatoria.
Entonces aquí lo saco de la sumatoria. Bueno, y reemplazamos, ¿no? Los términos. Desde 1 hasta, aquí no sé por qué está 6, es 5, ¿cierto? Es 5, porque dicen que n con n igual 5, aquí debe estar 5. Desde i igual a 1 hasta 5 de f de x sub i. Bien, delta de x, ¿cierto? Delta de x que multiplica a esos f de x sub i. Entonces, f de x sub 0, miren que es este que está acá. La sumatoria de esos f de x sub i. F de x sub 1 más f de x sub 2 más f de x sub 3 más f de x sub 4. Todo lo que hayamos acá. Ahora eso lo reemplazamos. El primero que es 5. Bueno, obviamente reemplazamos el delta de x aquí, que es 3/5. Es el ancho del rectángulo. Recuerden, 3/5. Y aquí vamos a reemplazar estos términos: 5,41, 6,30, más 7,35, aquí está, más 8,56, aquí está, más 9,94, aquí está. Sumamos todo esto, vemos aquí, todo eso, vamos a sumarlo allí. Sería 5,41 más 6,3 más 7,35 más 8,56 más 9,94. Eso me da 37,56. Eso lo multiplicamos por 3/5 y me da un área de 22, aproximándolo a 2 decimales, 22,54 unidades cuadradas. Recuerden que el área se expresa con unidades cuadradas. Entonces graficamos en GeoGebra con n igual 5. Entonces tenemos, vamos a GeoGebra. Y escribimos la función. Era raíz de x más x a la 2 sobre 4 más 32, si no estoy mal. No, más 3, era más 3. Si no estoy mal es así. X raíz cuadrada de x más x a la 2 sobre 4 más 3. Listo, ahí está. Listo, tenemos la función allí, como la ven. Entonces calculamos la suma de Riemann para n igual a 5. Entonces aquí tenemos, entonces colocamos suma. Como hicimos la suma de Riemann por la izquierda, entonces escribimos izquierda. Lo primero que nos preguntan es la función. Obviamente la función es la función f que vemos allí, que está llamada como la letra f. Rodamos hacia la derecha con la flechita para escribir el extremo inferior, que viene lo que pregunta ahora es el extremo inferior, que es el número a. Recuerden que inicia desde 2, el extremo superior es hasta 5, y el número de rectángulos, ¿cuánto es? Es 5 también. Recuerden. Y miren, ahí está. Miren los rectángulos, son 5 rectángulos. Miren que el área no es la original, porque esto es lo que busca calcular el área bajo la curva. Y miren que aquí hay espacios donde que se está perdiendo, ¿no? Que no me lo está calculando. Entonces, es por eso que no es, eso es una aproximación al área real, porque no me está calculando el área exacta. ¿Ok? Entonces, allí comprobamos que por el lado izquierdo, pues lo que calculamos está bien, 22,54. Ahora, para n igual 15. Para n igual 15. Entonces, suma izquierda, igualito, escribimos la función f del extremo inferior desde 2 hasta 5 con 15 rectángulos. Ahora, vamos a desactivar este. Y miren que ahora hay rectángulos muchísimo más pequeños, pero hay más. Y miren que a los espacios que están aquí, por falta de, o que, donde no está interviniendo ningún rectángulo, ese espacio ahí que no se está calculando, pues es muchísimo más pequeño que el anterior. Miren, hay un espacio más grande, aquí hay los espacios más pequeños y el área pues aumentó un poquito más. ¿Sí ven?
el área aumentó un poquito más, es diferente, aumentó un poquito más, es decir, que se está aproximando más a lo real. ¿Ok? Entonces, ahora, vamos acá, entonces, el área para n igual a 15, el área para n igual a 15, me dio, ¿dónde está? 23,72. 23,72. Ahora calculamos la integral. No sé, mejorar esto. Calculamos la integral definida en GeoGebra para comparar con la suma de Riemann con esto que hicimos acá, n igual a 5 y n igual a 15. Entonces, calculamos la integral definida, donde está aquí la tercera opción, integral de la función f desde el extremo inferior, que es 2 hasta 5, y ya me calcula el área exacta. Miren que allí es el área exacta, no me muestra ningún espacio en blanco, todo me lo muestra sombreado, pues porque está calculando el área exacta. Miren que es 24,72 o 24.32. Es decir, por el lado izquierdo, si vamos aumentando el número de rectángulos, ¿cierto? Se va aproximando al área real, miren. Aquí, miren, luego se aumentó, se estaba aproximando más hasta llegar acá, ¿cierto? Es decir, si nosotros seguimos aumentando ese número de rectángulos, aquí podemos poner 200, miren, se está aproximando muchísimo más, 200 rectángulos, miren, lo muestra casi lleno todo, 24,27. Entonces, si nosotros aumentamos esos números de rectángulos, pues nosotros vamos a aproximarnos muchísimo más al área real de esa, de esa, de bajo la curva. Entonces, conclusión, al aumentar el número de rectángulos en la suma de Riemann, para en este caso, si nosotros aumentamos el número de rectángulos, nos aproximamos al área real bajo la curva, es decir, o nos aproximamos a la integral definida para n igual, para n tendiendo a infinito o n muy grande. Cuando n es muy grande, el área se aproxima al área real o al área bajo la curva o a la integral definida. Podemos decir en las tres cosas: se aproxima al área real o al área exacta, o que se aproxima a la integral definida. Porque aquí observamos que por cada vez aumentamos los números de rectángulos y nos estamos aproximando al área real. Primero 22,54, luego 23,72. Miren que el área real es 24,32. Si seguimos aumentando los rectángulos, pues nos vamos aproximando mucho más al área real. Listo, eso sería todo el video para la parte de las sumas de Riemann. Espero te haya gustado el video, comenta qué te pareció, comparte con tus amigos y nos vemos en un próximo video. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales, que en la descripción del video la voy a dejar escrita. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.